Muy bien. Continuamos entonces con las posibles soluciones o posturas que pueden darse para conciliar estos puntos que en algunos momentos suenan francamente irreconciliables. La primera que vimos era desprestigiar a las ciencias, ¿no? Y creemos que no es correcto. La segunda postura consiste en negar el conflicto. Es decir, hay personas que dicen, miren, mejor ni nos metamos en ello y negamos que exista eso y le damos otra explicación. Es un deseo bien intencionado de conciliar ambas partes. Un ejemplo puede ser, fíjense, podríamos conciliar. Dentro de la teoría evolucionista, se dice que la vida en sus formas más elementales surge del mar, del agua. Los que hacen los concordistas, es decir, los que quieren conciliar el punto y quieren eh, hacer un acuerdo entre ambas posturas, encuentran aquí una afirmación de la verdad de la escritura, ya que según el relato de la creación, en Génesis 1:20, los peces fueron creados antes que las aves, los reptiles y las fieras. Entonces parece ser, hermanos, que tratando de encontrarle allí, viste, la conciliación entre las dos posturas, llegamos a estas afirmaciones, decir, bueno, si es así, está bien, porque lo primero que se creó fueron los animales acuáticos. Sin embargo, cualquier conocedor de la teoría evolucionista, incluso a niveles muy elementales o divulgativos, muy populares, diríamos, advierte la imposibilidad de compaginar esta hipótesis científica con el relato del Génesis. No hay forma de conciliarlo. El procedimiento de negar el conflicto no solo es absurdo, sino en ocasiones imposibles. El caso, por ejemplo, de Galileo, la edad del universo, no se puede conciliar, no podemos llegar a puntos en todos los puntos, ¿no? Llegar a puntos en todos los puntos que nos permitan encontrarle como que la vuelta y acomodar las cosas. Entonces, a veces es imposible, ya lo vimos en la postura de Galileo. Galileo dice, si en cambio la Tierra se mueve, la edad del universo con todos los descubrimientos científicos, hoy datamos fósiles de miles de millones de años, y también es peligroso tratar de negar el conflicto, porque en el afán de conciliar la Biblia y las ciencias han llevado, por ejemplo, escritores como este escritor suizo Van Daniken a acumular un sinfín de tonterías y a empobrecer en muchos casos el mensaje teológico de la escritura. Y este autor suizo, en uno de su libro más insigne, diríamos, se llama Relatos del Futuro. Y en él y fue muy difundido en Europa este libro, defiende el creacionismo eh, ¿cómo es la palabra? Alienígena, ahí está, no me salía. El creacionismo alienígena, es decir, él dice que los extraterrestres vinieron y crearon el mundo y lo formaron y lo hicieron. Entonces, hace una comparación muy peligrosa, ¿no? Con todo lo que se crea, lo que dice el texto bíblico, y lo atribuye a las fuerzas extraterrestres, a una vida superior fuera de nuestro plano y que evidentemente nos coloca en una posición de no aceptarlo como algo válido, el tratar de negar el conflicto conciliando ambas partes y tratando como que de o acomodar el texto bíblico a los postulados científicos o viceversa, acomodar los postulados científicos al texto bíblico. Entonces, me parece que tampoco es correcta esta, esta posible solución. Tercera. La tercera postura soluciona el conflicto o trata de solucionar el conflicto recurriendo a la idea catequística, a la idea de la enseñanza divina o de la pedagogía divina. Quería decir catequesis,
que es enseñanza, se refiere a la enseñanza. Entonces, esta tercera propuesta de solución tiene que ver con una postura que dice que cuando Dios habla al hombre, se acomoda a sus conocimientos. Es decir, que le dice las cosas tal como puede entenderlas en ese momento. Y según esta postura, trata de o pretende decir que esto no es que lo esté engañando. ¿No? Es una postura que dice que la inteligencia del hombre ha ido como que evolucionando y entonces en los estadios más primitivos, pues Dios no pudo haberle dicho muchas cosas al ser humano de una manera que lo entendiera, entonces lo dijo a su forma, a su entendimiento, y ya después como que fue evolucionando todo esto y ya como que Dios se fue profesionalizando. El ejemplo que pongo acá es algo parecido, ¿no? Es si a un ginecólogo que conoce el ciclo de la vida desde que el espermatozoide fecunda al óvulo hasta el momento en que la mujer da a luz, su hijo le preguntase, un hijo de 7 años, le preguntase de dónde vienen los niños, ¿no? Y evidentemente no le puede dar toda una conferencia del proceso de maduración y de ovulación y de formación y demás. Tendrá que pasar por alto incluso cosas fundamentales si desea que su hijo aprenda algo de cómo nacen los niños, ¿no? Entonces, esta tercera postura tiene la idea de solucionar el problema diciendo, bueno, está bien, o sea, pues hay cosas, ¿no? Que se fueron dichas en un principio, pero que hoy Dios nos revela ya cosas mucho más profundas y que antes no podríamos haberlas entendido y por lo tanto no están en el texto bíblico. Y esta postura dice que lo mismo le ocurre a Dios cuando habla a los hombres del Antiguo Testamento. Y es una postura que dice que científicamente los niños eran como niños, los hombres. Carecía, por lo tanto, de sentido hablarles con nuestras ideas modernas de evolucionismo, astronomía o bioquímica, ¿no? Esta es la postura que se tiene respecto de pues tratar de conciliar esto, ¿no? Entonces, científicamente, los de antes eran como niños y entonces no iban a entender si Dios les hablaba, por ejemplo, del ADN, por ejemplo. Esta tercera actitud, atractiva a primera vista, es también insostenible. No podríamos aceptarla como tal, porque resulta absurdo decir que Dios habla al hombre de problemas científicos adaptándose a su mentalidad. Y por eso le cuenta, por ejemplo, la creación del mundo en 7 días, como que en pedacitos, ¿viste? Como diciendo, bueno, vos no me vas a entender si te hablo de un solo golpe, entonces te lo voy a seccionar. Y te digo que tal día pasó una cosa, tal día pasó otra cosa, tal día pasó otra cosa, etcétera, ¿no? Realmente resulta muy, muy absurdo pensar que Dios estaba interesado en la mentalidad científica de los primeros seres humanos o de los primeros redactores o escritores del texto bíblico y que la mentalidad era muy, muy complicada. A ver, si concedemos que parte del Pentateuco fue escrito por Moisés, Moisés se desarrolló en una sociedad muy, muy avanzada, ¿no? Muy avanzada, como fue la cultura egipcia, con sus grandes construcciones, con sus grandes descubrimientos, con toda una impronta de ingeniería fenomenal, ¿no? Y entonces me parece que hoy, incluso los científicos de hoy no entienden cómo las civilizaciones antiguas desarrollaron mentalidades muy, muy profundas, muy ingeniería de primera calidad, ¿no? Hoy lo vemos en los vestigios, en las ruinas arqueológicas. Entonces, me parece que esta tercera postura, hermanos, tampoco es sostenible pensando en este proceso pedagógico o de enseñanza o de catequesis que Dios hizo al hombre, principalmente en cuestiones científicas. Siento que no tendría mucha razón de ser. Bien, voy a parar aquí un poco la presentación, solamente para cerciorarme, hermanos, si vamos siguiendo la línea de la reflexión.
si me van siguiendo o no en relación a lo que estamos planteando hasta este momento. ¿Se está entendiendo? ¿Ha estado quedando claro hacia dónde vamos dirigiendo la clase, la reflexión, la exposición? ¿Hay alguna pregunta? ¿O hablamos desde la época patriarcal? La clase de ayer. Que Bere tanto quería que le hablara de los patriarcas. ¿Será porque el primer patriarca es Abraham? Por eso Bere quiere que le hable tanto de los patriarcas. Muy bien, entonces, si vamos bien, si no hay ninguna pregunta, vamos. Ahora, vamos a entrar entonces a la propuesta que me parece que deberíamos irnos bien, bien despacito y disfrutar el viaje que ahora vamos a tener, porque nos vamos a enfrentar a una postura que nos va a permitir plantear un punto, ¿no? Un punto de vista que tiene algunas cosas que me gustaría que puedan entenderse correctamente, por favor, porque si no se entienden correctamente y ustedes no preguntan sobre esto que voy a decir a continuación, puede que cultiven ustedes conceptos erróneos y lleguemos a conclusiones erróneas. Entonces, por eso voy a tratar de ser lo más claro, lo más preciso, pero si hay alguna impresión o reacción de los conceptos que voy a manejar ahora, por favor, es mejor que pregunten y no se queden con la duda o con un mal concepto porque los va a llevar a conclusiones equivocadas. ¿Ok? Muy bien. Continúo entonces con la presentación y nos situamos ahora en la postura que nos plantea un poco más válida, me parece a mí, o que puede plantearnos como una opción más válida. La cuarta postura, la única que nos parece válida, que es analizar los textos bíblicos y compararlos con otros relatos de la misma Biblia, cuando esto sea posible, para captar sus afirmaciones fundamentales. Es muy importante, hermanos, que entendamos que el pensamiento en el texto bíblico es coherente y es hilativo y es formado por una unidad de pensamiento. Entonces, si nosotros nos vamos a enfrentar, como lo vamos a hacer en toda la cursada, a textos bíblicos que desafíen nuestros postulados o principios racionales, científicos, etcétera, de lo que estamos formados los occidentales principalmente, es muy importante que vayamos a otros relatos donde la misma Biblia parece ser que Dios en su sabiduría planteó como que un refuerzo, planteó como que una forma diferente de ver el mismo ángulo como para reforzar su verdad establecida. Y entonces, así es como se advierte que la Biblia utiliza modelos científicos que a veces pueden sonar opuestos e irreconciliables con los planteamientos que hoy nosotros tenemos. Por eso necesitamos recurrir a la afirmación fundamental del texto bíblico que nos permita saber por qué está escrito lo que está escrito. Esto significa que lo esencial para la Biblia no es la verdad científica, sino una determinada visión del mundo, compatible con cualquier modelo científico moderno, es decir, actual o futuro. ¿Qué significa esto? Miren, lo esencial para el texto bíblico, ¿no? No es entrar en una discusión respecto de los postulados recientes o actuales de las ciencias, ¿no? De las verdades científicas. Porque la verdad última, en este caso, del texto bíblico, era demostrar la visión de lo que significa el mundo, de lo que significa el creador en relación a sus criaturas, ¿no?
Y esta verdad de creacionismo, por ejemplo, ¿no? Es una verdad que encierra aspectos científicos, pero que no fueron planeados o pensados para refutar ninguna teoría científica o ninguna ley científica, sino era poder proyectar la visión del mundo, de lo que existe, y que esta visión, que este modelo que el texto bíblico está planteando como creacionismo, ¿no? Puede caber en cualquier modelo científico, porque podríamos tranquilamente en la Biblia, aunque Josué dice que el sol se separó demás, eh, está planteando un fenómeno astrológico que hoy la ciencia está estudiando y que llegó a la conclusión de que no es así, pero que en ese momento, cuando se escribe el texto bíblico, está usando los medios y los recursos que el redactor tiene a su alcance para transmitir la verdad de la visión que él tenía sobre el hecho ocurrido. Entonces, encierra una verdad científica porque está manifestando un hecho astronómico, ¿no? Está manifestando un hecho astronómico, pero que evidentemente el propósito de ese hecho astronómico no tiene que ver con teorías científicas, leyes científicas, sino con la verdad total del texto, del suceso, del hecho, de lo que está pasando. Y la manera que tiene el redactor para manifestarlo, para expresarlo, para transmitirlo, es a través de la construcción de esos conceptos que tenía a su alcance. Entonces, es muy importante que nosotros nos acerquemos al texto bíblico reconociendo que en él encontramos verdades científicas, pero que bajo ninguna circunstancia pretenden ser entendidas, adaptadas y adoptadas por los modelos científicos que actualmente se desarrollan. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo muy práctico. Y vamos a comparar los dos relatos de la creación. Y este texto nos va a ayudar a entender lo que estamos queriendo decir. A propósito del origen del mundo y de la humanidad, existen dos narraciones independientes, surgidas ambas en ambientes y épocas muy distintas. Aunque ahora se encuentran una a continuación de la otra, realmente fueron redactadas en momentos diferentes. ¿Por qué? El primer relato de la creación lo encontramos en Génesis 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 4. Ese es el primer relato de la creación. Y el segundo relato está a partir de Génesis capítulo 2, versículos 4, inciso B, hasta el versículo 24. De ambas lecturas o de ambos relatos hemos oído hablar siempre desde pequeños, pero sin caer en cuenta las grandes diferencias que existe entre estos relatos. Y hoy vamos a hacerlo. Bien, vamos a tomar la Biblia, hermanos, y vamos a leer el texto bíblico. Creo que sería provechoso en este momento leer los dos primeros capítulos de la Biblia. Y vamos a leer los dos relatos para que podamos apreciar, perdón, saqué la diapositiva, pero dice, en este momento lo más provechoso serían los dos primeros capítulos de la Biblia para captar personalmente la diversidad, tanto de estilo literario como de la concepción científica que tienen estos relatos. Y creo que vamos a sacar mucho más provecho para lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, Génesis 1. Quien tenga una linda voz nos ayude a leer, ayúdeme a leer el primer relato, Génesis 1, del 1 al capítulo 2, versículo 4
Bueno, voy a leer. Sí, No tengo la mejor voz, pero... está bien, Bere, tantito. ¿Y quién me ayudaría a leer el segundo relato? Génesis 2, 4 al 25. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Liti? Muy bien. Vamos a leer entonces, hermanos, este relato, este pasaje. Léanlo por favor en sus Biblias. Les pido que lean en Reina Valera, si fuera tan amable, si tuvieran la versión, sería buenísimo, para que lo sigamos Sí. todos. Es hasta el 2, 2, 3. 4. 2, 3. 2, 3, ok. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra,
y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Amén, gracias. Bien, ahora vamos a leer el segundo relato de la creación y le voy a pedir a Liti, por favor, que nos ayude con esto. Génesis 2, a partir del capítulo 4 hasta el 25. Sí, Liti. Bueno, si se me escucha bien. Sí, buenísimo. Buenas tardes a todos, disculpen que no Buenas los tardes. saludé. Buenas tardes. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta de campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén del oriente, y allí puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía ¿cuántos brazos? 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay otro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río de Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y los trajo a Adán, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muchas gracias, Leti. Bien, qué impresión les da estos relatos de la creación, hermanos? ¿Qué les dice? Sin ser muy teológicos y sin ser muy con conceptos muy elaborados, ¿qué encuentran en estos relatos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les asombra? ¿Qué les dice? ¿Qué miran el uno y otro? Pues hermano, en el primero veo que como que se relata más detallada la creación, ¿sí? El cielo, los mares, los animales, los árboles. Y en la segunda detalla más como al ser humano, al hombre, a la mujer, el Edén. Ok, gracias Álvaro. Interesante la observación. ¿Alguien más? ¿Qué impresiones les dan los relatos? Betty. Y bueno, yo siempre creía que la fruta prohibida era la manzana. Y acá vemos que es un árbol, no es que era manzana. En mi humilde opinión, ¿no es cierto? Porque por ahí se dicen que era manzana, pero no dice que era manzana. Pero es en serio, Betty, ¿usted creía que era manzana lo que se había comido? Porque no conocía la Biblia, porque no conocía la Biblia, hermano. Ok, muy bien, Betty. Sí, Ahora, sí, sí. sí. Muchas gracias, Betty. Qué interesante, ¿no? Hay un mal chiste, espero que es para aliviar la clase. Decían que los hombres acá lo que tenemos se le llama la manzana de Adán. ¿Ven? La bolita esta que tenemos acá. Por se nos quedó atorada a los hombres, la manzana de Adán. Y yo siempre digo, bueno, gracias a Dios que no fue una sandía lo que se tenía que comer, sino parecíamos pelícanos acá todos. Bueno, algunos sí, ya parecemos pelícanos con la papada que tenemos, pero qué bueno que no fue una sandía lo que se le atoró a Adán, sino iba a ser media complicada la cosa. Bueno, pero no dice el fruto, solo dice que no dice qué es. Se especuló sobre la manzana, pero no. John. Paz, hermanos. Hermano, pues yo noto algo no raro, ¿no? Hermanos, esto es lo que Habló el celular, perdón. Ah. Hermano, es que en las dos lecturas, en el capítulo 1, se relata como una creación eh, eh, secuencial, ¿sí? Digámoslo así. Ok. Yo y mi esposa acá. Okay. En el segundo capítulo, Dios crea al hombre y de ahí crea el huerto y salen frutos y sale un río y se parte en cuatro, ¿sí? O sea, como que es contemporánea con la creación del hombre, ¿sí? Y antes primero fue la tierra, fue las aguas, la luz, ¿sí? Entonces eso es como que no concuerda el uno con el dos. Ok, Eso es lo que yo interesante. miro. Hay como una diferencia muy marcada, ¿no? Para no decir demasiadamente marcada la diferencia entre los dos relatos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo Marcos. quería también, ajá, bueno, No sé si soy yo o... Marcos, ¿me escuchas? Hola. ¿Soy yo, hermanos, o es él? No, se fue Marcos. Ah, ok, ya me había espantado. No se Marcos, escuchaba. hola. Marcos. No te escuchamos, Marcos, me parece a mí. No le escuchamos, hermano. No. Hermana Dina estaba levantando la la mano. impresión, como desde preguntas hoy. vos, que me da, digamos, al conocimiento que uno tiene de la ciencia, A ver, Marcos, ¿me escucha? No, ya se fue Marcos, me parece. Desapareció. Dina, en lo que recuperamos a Marcos. Sí, en el primer relato vemos una corrida para el primer día, segundo día. Después
En el segundo relato veo que hay otritud de tiempo, porque ya le dio los nombres a los animales, hizo unas cosas, y es como que es otro tiempo entre los relatos. Eso le noto como gran diferencia entre uno y el otro. Muy bien. Tal vez Gracias, Dina. Interesante. Las diferencias, son notables las diferencias que hay entre uno y otro. Marcos, ¿ahí nos escuchás? Me parece que no. Bueno, ahora lo recuperamos. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué les dicen estos relatos? También Muy puedo bien. ver que en el segundo le da como obligaciones al hombre, ¿no? Le da un trabajo, le pone una obra. Ok, ok. Le da como más tareas, diríamos, ¿no? O más tareas. Ok. ¿Qué más? Lucy. También podemos mirar el Dios creador, que todo lo que hace perfecto, pero también en el capítulo 2 podemos mirar que en su creación Él se comunicó con los seres humanos que Él formó, tanto al hombre como a la mujer, y lo creó todo perfecto. Muy bien, la perfección de Dios en la creación, ¿no? Otro chiste mal dicho, pero dicen que, ¿cómo es? No, ese es muy mal chiste, olvídelo. Muy mal chiste, listo, no está. Hermano, Mande, perdón. cuando creó la mujer se dificultó todo. Veníamos bien hasta ahí. Por ahí iba mi chiste, pero dije, no, es muy mal chiste. Yo capté que mi antenita de vinílico. Diego. Paz, hermanos. Por ahí siempre lo que me sorprende, no sé si me escuchan. Sí. Dios ordena todo, o sea, crea todo, ordena todo, y sea, el detalle que Dios tiene en crear al hombre después que ya todo está. Yo creo que eso marca mucho, ¿no? En entender de que Dios es el dueño de todo, ¿no? O sea, que como que le corona el hombre, y bueno, acá tenés todo. Solamente después le ordena que cuide, ¿no? Iba a contar un chiste, pero no se puede ahora. Vamos a dejarlo el chiste. Ven que termina el relato. Dios saca de la costilla del hombre, hace la mujer y le trae, según cuenta, ¿no? Y le da al hombre y dice, bueno, ahí está tu mujer, y sale corriendo Dios. Son chistes muy machistas. La pregunta cuál era, perdón, ya hasta se me olvidó. No, la pregunta era que cuál de todos los maridos de la historia del mundo fue el más feliz. Y muchos dicen que Adán, porque no tuvo suegra. La pregunta original de las preguntas. No el chiste. Perdón. Ok, vamos a recuperarla. ¿Yo puedo contar un chiste igual? Sí, contá. Para compensar lo machista. A ver. De por qué Dios hizo primero al hombre antes que la mujer. ¿Por qué? Porque echando a perder se aprende. Ja. Ya, en serio. ¿Cuál era la pregunta de las dos lecturas? Ok, listo, ya está. Ya nos pusimos parejos todos. Bueno, a ver. Voy a cerrar aquí la clase porque ¿se acuerdan del programa del Chavo del 8? Que decía cuando quedaba en suspenso, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima vez a la misma hora y por el mismo canal. Déjenme preguntarles algo. Y con esta pregunta y la respuesta la vamos a resolver el viernes que tenemos la clase. Hemos leído los dos relatos de la creación. Y
por las intervenciones que hemos tenido y porque es así, no se necesita mucha ciencia para darnos cuenta, ambos relatos, ¿no?, son totalmente opuestos e incluso irreconciliables uno con el otro. Realmente son dos relatos, hermanos, que se oponen totalmente, en muchos sentidos, de muchas maneras. Los órdenes de la creación son distintos, las formas para crear son distintas, los detalles de los encargos son distintos, la cosmovisión en los dos relatos son totalmente diferentes. Hay una cosmogonía acuática en un relato y en el otro relato hay una cosmogonía terrestre. Estamos ante dos textos, ¿no?, o dos relatos que evidentemente tienen mucho que ver con el aspecto científico porque tienen que ver con la vida, con la creación, con lo que existe, etcétera, etcétera. La pregunta que yo les hago, si estos dos relatos que hablan sobre un mismo tema, que es la creación, pero que en ambos relatos se aborda de manera muy diferente el uno del otro, en todos los sentidos, la pregunta, ¿cuál relato es el verdadero? ¿Cuál relato debemos saber que debemos tomar como cierto para saber cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Cuál de los dos? Así es que vamos a dejar la interrogante allí y vamos a plantear a la próxima clase. Yo quiero que ustedes piensen en las respuestas. Piensen, a ver, estamos ante, insisto, voy a dejar este planteamiento, ¿no? No estoy dando por absoluto nada, solo dejo este planteamiento. Son dos relatos totalmente diferentes, totalmente. Ya miraremos en la próxima clase cuáles son estas diferencias y se van a asombrar las diferencias que existen en los relatos. Y pudiesen sonar muy, muy irreconciliables. Y la pregunta sería, en términos muy, muy pueriles o muy, muy, muy prácticos, pero que, fíjense, esta pregunta que yo le estoy haciendo es una de las grandes preguntas que hoy muchos plantean y dicen, bueno, si son dos relatos distintos, ¿cuál es el que debo de creer? Y le pongo un ejemplo, solo un ejemplo para que ustedes sepan para dónde va la pregunta. En el primer relato, el hombre y la mujer son creados por la palabra. Pero en el segundo relato, el hombre y la mujer son creados, uno del barro y otro de una parte del cuerpo humano. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera nosotros fuimos formados? ¿Se entiende hacia dónde quiero llevar la reflexión? Insisto, no estoy dando nada por sentado, solamente estoy planteando el problema al que nos estamos acercando cuando nos encontramos con un texto como estos. Entonces, quiero que piensen sus respuestas, que las mediten, que las reflexionen y que la próxima clase las podamos plantear, las podamos compartir y podamos llegar a un acercamiento de este punto, ¿no? ¿Les parece? Me di a entender hacia dónde quiero que lleven ustedes su pensamiento, su reflexión. ¿Alguien quiere compartir algo? Tenemos 4 minutitos antes de terminar la clase. Diego. Sí, cabe la pregunta acá, o en teología. Por ahí hay muchas teorías, ¿no es cierto?, en que Jesús no participó de la creación. Y por ahí algunos teólogos no lo afirman, ¿no?, que Jesús no participó. ¿Será que solamente el Padre creando, ¿no? Que cuando Dios hablaba, lo hablaba a él mismo, ¿no es cierto? Hagamos al hombre, ¿no? O sea, yo afirmo, o sea, creo, ¿no?, que sí Jesús participó
viendo el relato de Juan. Y otra pregunta, no sé también si cabe acá, es si fueron días literales, los días uno atrás del otro de la creación. Ok, no, realmente, aunque son muy interesantes las preguntas, no estarían vinculadas con este trabajo que quiero que planteemos o con este ejercicio de reflexión que quiero que planteemos, porque el aspecto cristológico es algo que ustedes mirarán en su clase de teología, estarán viendo todo lo que tiene que ver con la cristología y tiene que ver con evidentemente el Padre y el Hijo, o sea, solo para que no quede allí en el tintero, Diego, la clave está en leer Marcos 1.1 y Génesis 1.1. Ahí te lo dejo de tarea y vas a encontrar una interesante clave hermenéutica para la primera respuesta, ¿no? Que tiene que ver con Jesús. Y lo segundo también tiene que ver un poco más con los aspectos teológicos de la creación, y me parece que no me quisiera meter en ese terreno para no desvirtuarnos, es en la totalidad de los relatos de la creación, todo lo que tiene que ver con la creación en sí misma, ¿no? ¿Cuál sería la postura ante una pregunta que alguien podría decirnos? Si los dos relatos son diametralmente opuestos en sus formas, en sus maneras, en su evolución incluso, ¿cuál tendríamos que tomar como verdadero? Ese es el planteamiento. Entonces, lo que yo quiero que trabajen hoy, mañana y el viernes poder traerlo a la clase es cuál sería la respuesta nuestra, ¿no? En relación a esta pregunta. Hermano. Sí, Betty. Yo quiero preguntar, Marcos, ¿y el otro texto para leer? Bueno, eso es para un poco abordar el tema de la cristología en la creación. Marcos 1.1. Marcos 1.1 y Génesis 1.1 son una clave hermenéutica y teológica muy interesante para establecer que la cristología está presente en la creación. O sea, Cristo está presente en la creación. Gracias, hermano. Y de nada. Ahí no me quiero meter, hermanos. Ahí no le quiero quitar trabajo al pastor Ausencio. Bien, ¿quedó claro la encomienda, hermanos? ¿Queda clara lo que quiero que ustedes reflexionen? ¿Sí? Ojo, no estamos planteando todavía nada. Cada uno lo pensará y en la clase lo plantearemos y lo platicaremos y veremos qué tan bien andamos o qué tan mal andamos. Pero eso ya será producto de la clase, ¿ok? Bien. Sí, entonces, si no hay preguntas, vamos a... Sí, John. Mano, ¿es Marcos? Sí. ¿O es Juan? No. Marcos. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. No, Juan, sabemos que Juan es otra cosa, pero no. Marcos. Ok, hermano, gracias. Hay una clave teológica muy interesante allí. Bueno. Bien, vamos a terminar aquí. Déjenme apagar la grabación. Y para los que están viendo la grabación, también hagan el mismo ejercicio. Plantéenselo, no esperen la respuesta del viernes. Hagan este ejercicio y plantéense. ¿Cuál sería nuestra postura, nuestra respuesta ante esto? ¿Ok? Bueno.